Muy bien, sean todos bienvenidos a estas charlas laborales empresariales. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí, pues departiendo el pan y, por qué no, la presencia de tan distinguidos abogados y abogadas. Nos sentimos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, también de escuchar sus preguntas, por qué no, sobre este tema que, pues dicho sea de paso, es uno de los más novedosos que están dándose ahorita actualmente, que es precisamente esto de la discriminación. Aquí hay que tomar en consideración que vamos a estar muy atentos viendo todo lo que son los comentarios a través de Facebook. Siéntanse con toda confianza de poder expresar algún tema que quieran ustedes. De entrada, les propondríamos una pequeña sesión donde vamos a estar platicando sobre este tema de la discriminación, algunos temas que están aquí actualmente. Y pues bueno, dejaríamos un espacio bastante amplio para preguntas y respuestas. Vamos a estar viendo, desde luego, lo que están ustedes colocando en el chat. Con todo gusto, pues, para poder pues ver este tema que nos impacta, creo que a todos, especialmente en Baja California. Quisiera, previo a esto, comentar que pues contamos con pues, Blanca Villaseñor, primero las damas, ya la conocen ustedes, abogada de mucho tiempo aquí en la localidad. ¿Qué puedo decir de todos ustedes sin quedarme corto realmente con lo grande que son y el aprecio enorme que les tengo? Pues sobre todo no voy a decir ningún currículum porque pues nos pasaríamos aquí toda la hora, ¿no? Pero sí decirles que son abogados y abogadas especialistas, expertos, diría yo también, en cada una de sus áreas. Pues sin duda tenemos también a Alejandra Mora, tenemos a Alberto Sánchez Lucán, tenemos a Gustavo Maciel Borrallo, también está aquí con nosotros. Pues bien, ya los conocen, y si no los conocen, pues van a irnos conociendo, y su servidor, pues Aurelio Espinosa, que estamos muy contentos de poder aquí participar con ustedes en este evento, de conocer pues las implicaciones penales y laborales de la reforma en materia de discriminación en Baja California. Es una reforma que se dio. Quisiera comenzar la presentación, como les digo, con una breve semblanza de qué fue lo que nos atropelló y no nos hemos dado cuenta. Vean ustedes, por ejemplo, que pues se dio esto a través de una publicación en el periódico oficial del estado de Baja California del 3 de septiembre del 2021, en el cual se nos sorprende a todos con esto que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Una reforma al Código Penal para el estado de Baja California en el título primero, delitos contra la vida, la salud personal y la dignidad humana. Estas últimas dos palabras creo yo que son muy importantes, de mucha trascendencia. Específicamente, este artículo 160 ter, donde nos están colocando de 1 a 3 años de prisión y de 150 a 300 días de trabajo, ¿sí? Y hasta 200 veces la UMA. Vean ustedes esta parte: al que por razones de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro motivo, que aquí yo creo que nos mataron completamente, dice, o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Aquí de entrada nos agregan unas dos palabritas que suenan bastante bien en el papel, pero que traen un enorme significado. Dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Y porque si estamos en el sentido de que se anule, se impida o se menoscabe de alguna manera esos derechos y libertades de esas personas, a través de todo lo que ya vimos, pues vamos a estar en problemas.
hay una tesis de jurisprudencia, que es esta que ven ustedes en pantalla, de registro 201-2363, donde veamos la última parte, esta de aquí, donde dice respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida esta, vean esta última parte, en su núcleo más esencial, como el interés inherente a toda persona. Es decir, por el solo hecho de no ser un perro, no ser un gato, no ser un animal, pues, sino ser un humano. Recuerden ustedes que los derechos humanos, a final de cuentas, son aquellos derechos o prerrogativas inherentes por el solo hecho de ser humanos, de no ser perros, no ser animales, ¿sí? Por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o tratada como una cosa, ¿no? Cosificada. Lo cual implica que ustedes se acordarán, por eso sucedía en Europa, no aquí. ¿Se acuerdan ustedes cómo en ocasiones se enojaban con un trabajador y le decían, usted quédese ahí en la esquina, de todas maneras le voy a pagar, ahí quédese en la esquina? Y el trabajador pues se quedaba ahí en la esquina sin hacer absolutamente nada, más que a lo mejor pararse al baño, pero ahí estaba durante toda la jornada hasta que el trabajador se enojaba, se cansaba y se iba. Eso es tratar como cosa a un trabajador, porque una cosa es como una silla, y si tú tienes una silla, pues pasas todo el día y no pelas a la silla, no le diriges la atención, no le diriges la palabra. Eso precisamente es atentar contra la dignidad humana. Ahora me regreso a la filmina anterior, vean ustedes cómo está hablando este artículo 160 ter precisamente de anular, impedir o menoscabar los derechos y libertades que tengan que ver con esa dignidad humana. O sea, por el solo hecho de ser un humano. Y ya cuando nos colocan todo este ingrediente, todo este catálogo, donde creo yo no dejaron nada a salvo, pues entonces esto ya se vuelve en una situación bastante delicada. ¿Por qué? Porque habla de conductas, y estas conductas son las que están viendo ustedes ahora en pantalla. Número 1, que niegue a una persona un servicio público o privado. ¿Para qué? Pues a la que tenga derecho y que se ofrezca al público en general, lo cual pudiera ser aplicado en una oficina de gobierno, lo cual pudiera ser aplicado, a lo mejor si yo vendo pinturas a la gente, tengo mi comercio, mi negocio de pinturas, pues es un servicio privado que yo le doy a la gente que viene a mi establecimiento. Bueno, pues se refiere a eso. Negarle yo ese servicio a alguna persona por el catálogo que acabamos de leer, pues ya implicará incurrir en este tipo penal. Y vean ustedes el número 2. Dirías tú, bueno, pues es que yo no tengo nada que ver con un servicio. Ah, pues ¿qué quieres? El 2 dice, niegue o restrinja derechos laborales. ¿Sí? Derechos laborales, educativos, civiles o sociales. Entonces la pregunta que nos hacemos todos y la que dejo aquí en la mesa para poder platicarla entre todos ustedes, pues prácticamente es, ¿qué significa negar o restringir derechos laborales? Yo les diría, ¿qué son los derechos laborales? Bueno, pues ya están en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es todo un catálogo de derechos laborales. Comentaba un viejo maestro, me decía, pues es que los patrones no tienen derechos. Los patrones tienen obligaciones y prohibiciones, y así están catalogadas artículos 132, 133 de la Ley Federal del Trabajo, pero no tienen los patrones derechos, entrecomillado, ¿no? Pues, ¿qué estamos hablando? Negar o restringir derechos laborales significa negar o restringir los derechos de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa negarle? ¿Qué significa restringirle? Lo pongo sobre la mesa. ¿Significará acaso que un trabajador tenía derecho a 15 días de aguinaldo y yo únicamente le di 12? ¿Significará acaso que el trabajador tenga 8 días de vacaciones y yo únicamente le dé 6? ¿Significará que el trabajador tenga 5 días de licencia de paternidad y le diga, no, sabe que usted no le voy a dar 5 días, le voy a dar nada más 3? ¿O qué significará? ¿Cuáles serán los alcances de este artículo del Código Penal del Estado de Baja California? Porque se mete ahora a temas netamente laborales que son sumamente subjetivos, generan mucha incertidumbre, sobre todo porque el mismo artículo menciona que estas penas, en el caso de un servidor público, pues vean ustedes en pantalla, si es un servidor público se aumenta en una mitad la pena. Y es más, cuando se trate de personas donde exista una relación de subordinación laboral, acuérdense que la subordinación es la facultad de mando, deber de obediencia, pues en ese caso la pena se incrementará en una mitad todavía más.
pues simple y sencillamente, oye, yo soy el jefe, tengo una secretaria y a la secretaria yo le restrinjo o le niego un derecho laboral. Ya dijimos que es el derecho laboral, pues es un catálogo amplísimo, ¿sí? Que está ahí mismo en la Ley Federal del Trabajo, pues la Ley Federal del Trabajo en sí misma es un catálogo, por así decirlo. Pues quiere decir entonces que yo estaría incurriendo en todo caso en esta negativa o restricción de esos derechos laborales y por lo tanto estaría incurriendo en este delito. Pues bastante interesante. Vean ustedes cómo hay una salvedad. Dice, no serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Pareciera ser entonces que yo coloco medidas en protección de ese grupo socialmente desfavorecido. Bueno, pues voy a entonces a incurrir en una causal de excepción. Pero ahora, ¿qué se referirá con esto de medidas tendientes? ¿Qué quiere decir? ¿Que le voy a dar más derechos laborales a una persona socialmente desfavorecida? ¿Qué significa socialmente desfavorecida? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un espectro bastante interesante que se va a abrir aquí y que tendría que decirnos la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus tribunales qué significa esta situación. Y termina diciendo, asimismo, se incrementará la pena en una mitad contra los actos discriminatorios que limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Entonces ahí entramos todavía en el tema de la justicia, en el tema de las juntas, en el tema, ya ven que atrasaron para el 3 de noviembre del 2021 la implementación de la segunda fase de la reforma laboral. Quizá lo más curioso es que este delito no es de oficio, que significa que el gobierno no lo continúa hasta el final, sino que, en pocas palabras, es un delito por querella. Entonces, podrá, en todo caso, desistirse. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿van a utilizar entonces ahora los trabajadores esto como un arma en contra de los patrones? Van a decir, usted, patrón, me negó y me restringió mi derecho laboral de, pues ustedes pongan el apellido que quieran, ¿no? Y ¿sabe qué? No únicamente voy a presentar una demanda penal, una demanda laboral en su contra, sino que además voy a presentar una querella en su contra. No, pues entonces creo yo que estamos hablando de algo bastante fuerte, ¿sí? Que tendrá que legislarse y tendrá que analizarse muy bien, en todo caso, al interior de nuestras empresas en el tema precisamente de compliance, para medir esos riesgos. Ustedes recordarán que se dio un protocolo de protección a niñas y niños y adolescentes en materia de seguridad escolar, ¿sí? Por nuestro gobernador, en el cual una de las partes de este protocolo, ustedes se acuerdan, que es que ninguna escuela podía establecer sanciones en menoscabo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con castigos físicos, humillantes, impedir el acceso al aula escolar, impedir el acceso al plantel, hacer abandonar el aula o plantel, suspender o expulsar. Y ya saben ustedes que entramos en un debate enorme en este caso porque decíamos, oye, si el alumno no está poniendo atención, está viendo en su teléfono celular Netflix al momento de la clase, pues lo que normalmente sucede es, por favor, se me va de la dirección. Bueno, pues en ese momento yo estaría impidiendo a este educando, lo haría abandonar el aula y estaría incurriendo en algo que está prohibido por este protocolo. Claro, el protocolo habla también de otras cosas. No puedo yo decirle qué tipo de peinado, qué tipo de corte, no puedo decirle qué tipo de esmalte de uñas tener, que no traiga tatuajes, perforaciones o qué tipo de uniforme traer. Y todo esto en el contexto que estamos hablando en este momento, en el contexto de la dignidad humana. Vean cómo las leyes entonces están todas conglomeradas pues en lo que conocemos ahora como esto de la dignidad humana. Y me regresaría nuevamente al artículo para volver a verlo de cómo este 160 ter del Código Penal para el Estado de Baja California, desde el momento que coloca un catálogo ahí y nos dice quien atente contra esa dignidad humana, anule o impida o menoscabe esos derechos, niegue o restrinja, pues estaremos incurriendo en algo bastante serio. Y se me ocurren muchísimos ejemplos. Vean simplemente el tema de la edad. ¿Qué sucede si yo en mi empresa digo, yo necesito trabajadores de 18 a 25? O quiero puras mujeres, o quiero puros hombres. O ahora con los no binarios, ¿qué va a suceder? La apariencia física, ¿no? Sabe que usted está muy gordito. No, pues, oye, pues, ¿qué sucede, no? Incluso hasta el tipo de lengua. Oye, pues es que la persona empezó a hablar con la E, ¿no? Lenguaje inclusivo. Pues son temas
que los coloco aquí sobre la mesa para los demás expositores sobre la dignidad humana. ¿Qué sería la implicación que tiene este artículo, sobre todo en esta fracción segunda, de que niegue o restrinja derechos laborales en las empresas? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Bueno, como es costumbre. Abrimos debate. Adelante, Alberto. Okay, bueno, desde luego que sí es preocupante esta reforma al Código Penal, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede... Para los trabajadores, cuando están molestos y ya quieren irse, cualquier cosa que suceda lo toman ellos como cualquiera de estos actos que estamos hablando, ¿no? Entonces iba a ser muy, muy peligroso el tener al mismo tiempo los patrones dos juicios, ¿no? El penal y el laboral. Por otro lado, no creo que sea tan fácil para el trabajador acreditarlo. Será la molestia en todo caso del patrón estar en su defensa penal y en su defensa laboral, pero el acreditarlo no creo que vaya a ser tan fácil para el trabajador. Esa es mi opinión. Muy bien, pues es libre. Sí, claro. Sí, si me permites, yo lo que quisiera llamar la atención después de la excelente exposición que hiciste, es este artículo en el Código Penal está dentro de un libro específico que habla de los delitos contra el individuo. Y lo que le agregaron es eso, lo que dice, y la dignidad humana, porque originalmente el título decía delitos contra la vida y la salud. Entonces ahora dice delitos contra la vida, la salud y la dignidad humana. Y ahí viene el capítulo 1 que habla de homicidio, homicidio agravado, feminicidio, el aborto, lesiones, delitos de peligro para la vida y la salud de las personas, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, etcétera. Ahí viene todos esos así de graves, ahí vienen, y agregaron un nuevo título, pues que ahora se habla precisamente de esto de la de dignidad humana y discriminación, ¿no? Entonces, y como lo dice Aurelio, ¿qué tipo de discriminación? Pues por origen étnico, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, etcétera, todo lo que ya comentó, edad, discapacidad, estado civil, características genéticas, habla de condición social, cultural, económica, condición de salud y condición jurídica, o sea, todos esos tipos de condicionantes, y luego dejó la puertota abierta, como dijimos, en donde dice cualquiera otro, ¿no? Habla de embarazo, etcétera, todo lo que ya leímos allí. Y efectivamente nos llama la atención cómo va una vez más dirigido a los empresarios, porque si bien es cierto, lo maneja en general cuando un restaurante, por ejemplo, a lo mejor no le permite la entrada a alguien que viene en shorts y camiseta y está, bueno, nomás con que venga en shorts y camisetas y aparte está todo el cuerpo tatuado o algo, no sé, por alguna razón le impide la entrada, no obstante que digan nos reservamos el derecho de admisión, el simple hecho de que esté abierto al público en general de alguna manera, entonces será motivo para que ese comensal diga no me dejaron entrar y metan a la cárcel al dueño de este restaurante, por ejemplo, o a la persona que me lo impidió. ¿Será suficiente? Y no se diga en el ámbito laboral, porque fíjense, me puse a comparar así por curiosidad, me puse a comparar este nuevo artículo 160 ter con el capítulo que habla de las lesiones y el capítulo que habla de los delitos de peligro para la vida y la salud de las personas. Y se me hace tan desproporcionado de origen. ¿Cómo es posible que si la Ley Federal del Trabajo ya tiene la prohibición de la discriminación y lo dice en el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo y lo vuelve a decir en el caso de los trabajadores de casa, pues los trabajadores que antes le conocíamos como domésticos, ¿no? Lo dice en diferentes partes de la Ley Federal del Trabajo, incluso dice que cuando alguien va a solicitar la conciliación, ahora con el nuevo sistema, si por alguna razón pone en riesgo la conciliación porque hubo un acto de discriminación o algún acto de violencia, no se va a entender, nunca van a juntar a la persona víctima con el en este caso victimario, ¿no? La persona
el patrón que haya hecho alguna conducta. Y luego establece sanciones, establece que podrá ser la sanción desde 250 hasta 5,000 veces la UMA en el dado caso de que haya actos de discriminación. Ya tienen sus sanciones los patrones en caso de discriminación. Entonces, de entrada no se me hace lógico que ahora también te metan a la cárcel por una situación de eso. Va a llegar al extremo que al rato, si quiebras una ventana por accidente, también vas a la cárcel porque no tuviste cuidado cuando venías caminando, ¿no? Sé que no es exactamente el caso, pero yo creo que los delitos, las penas corporales deben ser para las cosas realmente graves. Por eso hay acciones civiles, por eso hay acciones laborales, por eso hay acciones administrativas y de otra naturaleza. Se me hace desproporcionado. Y todavía más, porque si yo comparo lesiones, el delito de lesiones y el delito de peligros para la vida y la salud de las personas, fíjense, nomás así a manera de dejar un poquito así como que la víbora chillando, ¿no? O sea, resulta que si cometes un acto de discriminación es de 1 a 3 años de prisión, de 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad y hasta 200 UMAS la multa. Pero en cambio, si tú lesionas a una persona que tarda menos de 15 días en sanar, es de 3 días a 1 año de prisión, de 3 días a 1 año de prisión. De 40 UMAS y de 10 a 30 días de trabajo a favor de la comunidad. Y si tarda más de 15 días en sanar, más de 15 días, nomás no puso en peligro la vida, pero puede tardarse años, pero no puso en peligro la vida, es de 1 a 2 años de prisión, de 40 a 100 UMAS de multa, lo que prevé. Y dice que si las lesiones son contra menores incapaces, y menores o incapaces o adultos, es de 6 meses a 2 años. Entonces es más grave decirle a un trabajador, este año no te voy a pagar el aguinaldo porque algo que tenga que ver con discriminación, no nomás porque se me antoje, porque tú ya tienes una edad en la que tú ya tienes 60 años y ya no tienes hijos que mantener y no te va a pagar el aguinaldo. O sea, es más grave eso que alguien que lesione a un menor de edad y que puede tardarle años en recuperarse de esa lesión, o sea, la proporcionalidad. También, por ejemplo, en la omisión de auxilio, en el caso de los delitos de peligro para la vida y la salud, dice que es de 6 meses a 2 años y multa hasta 100 días. Entonces, y luego dice que si abandonas a una persona incapaz de valerse por sí misma, llámese un menor de edad, o una persona mayor de edad, si la abandonan, es de 6 meses a 2 años. O sea, es menos grave que una discriminación. Entonces, ese sentido de proporcionalidad es lo que, yo no soy penalista, ustedes lo saben, somos laboralistas, pero por sentido común, yo creo que cualquier ser humano lo lee y dices, oye, ¿cómo puede ser más grave? Por ejemplo, es más grave no contratar a una persona por su sexo, a lo mejor porque eres hombre o porque eres mujer, y que digan que fue por eso, por supuesto, que lesionar a golpes a una persona. O es más grave no pagar el aguinaldo a una persona que practique una religión distinta tal vez a la del patrón, no sé, que dejar abandonado a un niño. O sea, no me cabe en la cabeza esa desproporcionalidad, pues, en lo que estamos comentando. Eso es lo que a mí me gustaría platicar, por lo cual se me sigue haciendo absurdo, ¿no? Claro, Blanca, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Hay una pregunta. Sí, adelante. Una de las cuestiones que a las personas que nos escuchan, que sean representantes de la empresa o que estén dentro de una empresa, les pudiéramos comentar, obviamente revisar la cultura, aparte de, claro, tener un asesor legal externo y o interno, o estructura se los permite, hay ciertas certificaciones que te ayudan a prevenir ocurrir en algún acto o situación que pudiera interpretarse como una discriminación. Por ejemplo, tenemos por parte de la Secretaría del Trabajo lo que es empresa familiar y socialmente responsable, empresa incluyente. Están también certificaciones de gran experiencia internacionalmente, incluso como Great Place to Work, y otras de ellas que indican precisamente
crear un programa y sistema en las empresas, ayudarlos a crearlos y te auditan. Estas certificaciones, también te mantienen al día con ciertas políticas, implementaciones, promoción de una cultura real dentro de la empresa, tanto para los colaboradores del primer nivel como aquellos que tienen en manos la dirección de las organizaciones. Entonces, como una parte, considero que podrían empezar a buscarle por este lado de crear una cultura de prevención, asegurarse de tener sus políticas de la no discriminación y demás, aparte de que venga después, porque ahorita pues se está configurando como cuestión de que la ley federal de trabajo ponía en caso de incurrir en estas fallas prácticas, sería mi recomendación por parte de organización. Muy bien, Ale. Se estaba como cortando tu comunicación. No sé si les pasó lo mismo a los demás, pero sí, entendida la idea, ¿eh? La preocupación que debe existir, pues, entre los gerentes, especialmente de recursos humanos, ¿no? Hay una pregunta aquí, Gustavo, no sé si quieras contestarla. Dice, ¿qué debo hacer para evitar me metan a la cárcel? Bueno, pues no discriminar a nadie por todas las razones que dimos ahorita, ¿no? Religión, sexo, etnia, etcétera, etcétera. Yo creo que si lo vemos desde un punto de vista empresarial, lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos ante un cambio de paradigma. Al margen de estar a favor o en contra, las decisiones recientes de la Corte sobre la despenalización del aborto, la limitante a la objeción de conciencia de los médicos, lo que comentaba Aurelio de no poder poner sanciones a los alumnos por cuestiones de cortes de cabello, tatuajes, cuestiones que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos que entender que en México estamos en pañales en todos esos temas y que aunque las intenciones son buenas, o sea, yo creo que ninguno de nosotros pudiera decir, nos parece mal que se estén tomando medidas para evitar que se discriminen a las personas, el hecho de no poner límites, acotarlo, las consecuencias que esto pudiera tener, creo que a la larga, en la práctica, van a meter a las empresas, hablando específicamente del tema laboral, o pudieran meter a las empresas en problemas, porque no tenemos esta cultura que se está tratando de generar a partir de la implementación de estas leyes. O lo vamos a querer utilizar en un sentido contrario. Me explico. La mayoría de las maquiladoras, vamos a ponerlo así, prefieren contratar operadoras mujeres. A nosotros antes nos daba miedo que nuestros clientes pusieran letreros afuera de las empresas diciendo se solicitan operadoras, porque sentíamos que eso podía considerarse discriminatorio. ¿Por qué no operadores también? Pero ahora pudiéramos argumentar, no, es que estoy protegiendo a las mujeres para apoyar a un grupo desfavorecido, que pudieran ser las mujeres por las cuestiones de violencia de género, falta de trabajo y de oportunidades. Ahora solo quiero que sean mujeres. Y se pudiera ir en un sentido contrario a la intención que se tiene. Ahorita Ale comentaba de estas certificaciones que son muy importantes, pero la realidad es que las empresas le van a tener que dedicar más tiempo a verificar el cumplimiento normativo, y no solo en papel, sino en la práctica. Como todos sabemos, en la reforma de 2019 se implementó una nueva obligación por parte de los patrones en el sentido de generar protocolos para evitar la discriminación, el acoso, el hostigamiento, etcétera, etcétera. Y también con la implementación de la NOM 035 nos impusieron una serie de obligaciones para tratar de disminuir el estrés laboral. En los mismos sentidos, ¿no? Cuestiones de hostigamiento, acoso, cargas laborales excesivas, acontecimientos traumáticos, etcétera, etcétera. Relacionando estas dos normas con las certificaciones adicionales que hacía Alejandra,
yo siento que lo que tienen que hacer las empresas es entender que estamos yendo en un rumbo nuevo. En muchas ocasiones se hacían ciertos protocolos, ciertas políticas para cumplir en papel con disposiciones legales, pero ahora vamos a tener que hacerlo también en la realidad, pues no solamente en papel. Recuerden que en materia laboral los laudos se dictan a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia. O sea, realmente soy una empresa inclusiva, realmente soy una empresa que se preocupa por evitar el hostigamiento, acoso laboral, etcétera, etcétera. En Baja California ya existe la responsabilidad penal de las empresas y coincido totalmente con el licenciado Sánchez Luján en que este tipo de delitos va a ser muy difícil probarlos. Pero la realidad es que en algunas empresas es muy común, yo lo he visto en los pisos de producción, a veces a los trabajadores hasta les gusta que les llamen por su apodo, por ejemplo, y puedes ver a un supervisor dirigiéndose a un trabajador con todos los apodos que ponemos, ¿no? El gordo, el perro, la vaca, ya que lo parece zoológico, ¿no? Vamos a tener que cuidar todo ese tipo de cuestiones porque pudieran llegar a ser políticamente incorrectas y ahora pudieras incurrir incluso en cuestiones de delitos. El compliance, el cumplimiento normativo, es algo que más temprano que tarde tiene que empezar a permear en las empresas, revisar nuestros reglamentos interiores de trabajo, nuestros contratos de trabajo, etcétera, para ver en la medida de lo posible el tratar de evitar que cualquier práctica que realicemos en la empresa se pueda llegar a considerar como una cuestión de discriminación que figure incluso en nuestros propios documentos, en nuestros propios reglamentos, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer para evitar que me metan a la cárcel? Generar cursos, capacitaciones, ser inclusivos, etcétera, etcétera. Tratar de cumplir con este tipo de disposiciones, no solo en papel, pero sino que se genere en nuestras empresas una cultura de respeto, etcétera, etcétera. Ya hay muchos trabajadores que en las demandas laborales ponen el daño moral como una prestación que quieren que se les otorgue. No es la vía para ejercer ese tipo de acciones. El daño moral es algo que se pudiera seguir en la vía civil, pero como es poco explorado y no hay antecedentes, generalmente los abogados no se meten por ese tema. Cuando un trabajador tiene un problema laboral, se va con un abogado laboralista y de repente empiezan a inventar cierto tipo de figuras en las demandas que no corresponden con la acción que se está ejercitando. Vaya, viendo la tendencia protectora que tienen este tipo de nuevas disposiciones, yo no descartaría que en un corto tiempo se empezáramos a ver demandas civiles por cuestiones de daño moral, denuncias penales por cuestiones de hostigamiento, acoso, etcétera, etcétera, y que en nuestras demandas laborales con el nuevo sistema de justicia laboral que se va a implementar aparentemente en noviembre, va a ser muy importante para tratar de protegernos mejor en estos tres aspectos, aunque sea difícil de probar el delito, que realmente podamos verificar que dentro de nuestras organizaciones se esté llevando a cabo en la práctica, no solo en papel, no solo por cumplir políticas reales para evitar todo este tipo de cuestiones de hostigamiento, acoso, verificar bien, o sea, en muchos reglamentos interiores de trabajo yo he visto que piden cartas de no antecedentes penales y la reforma aquí es clara, por cuestiones de antecedentes penales estás discriminando. Si un trabajador denuncia penalmente a un patrón y tiene un antecedente penal que lo trataron mal y ofrece como prueba el reglamento del patrón que dice o habla de las cartas de no antecedentes penales, se pudiera generar una presunción a favor del trabajador. Presunción nada más, entiendo que no es una prueba plena, pero hay que empezar a revisar todo ese tipo de cuestiones para tratar de evitar siquiera que se generen esas presunciones. Hasta ahí mi comentario. Sí, si me permites. Previo a eso, Alberto, nada más para una de las preguntas que están aquí, hay que tener cuidado ahora especialmente con esta frase de negar o restringir derechos laborales,
porque alguien está preguntando aquí qué pasa con los finiquitos al término de la relación. Bueno, lo que sucede es que es parte de esos derechos. O sea, el trabajador va a poder decir, por cualquier causa que haya salido, sea una renuncia, sea un despido, lo que sea, va a decir, a mí me tenía que haber pagado mi finiquito, no me lo pagaron, me están negando un derecho laboral. Ahí te va la querella, ¿no? Ahora sí, Alberto. Sí, bueno, en adición a lo que comenta Gustavo, de la norma 035, que nos ayudaría mucho de veras a implementarla, tenemos también el protocolo para prevenir este tipo de actos. Quiero hacer énfasis, prevenir, dice la ley, ¿no? No es para evitar. Yo creo que el evitar será un proceso muy largo y después de muchas capacitaciones, como bien decía Gustavo. Número uno. Y número dos, la pregunta que regularmente hacen las empresas es, ¿y nada más porque dice el trabajador ya le creen? Bueno, no es así. Pero la autoridad laboral, llámese Junta de Conciliación o en el futuro el Tribunal del Trabajo, no puede predisponerse, no puede prejuzgar si es cierto o no es cierto lo que el trabajador dice, sino que manda la demanda con el patrón para que tenga la oportunidad de defenderse. El punto aquí es que si no se defiende, pues entonces gran parte de lo que dice el trabajador es muy probable que pues lo tomen por bueno porque nadie fue a decir que no es cierto. O número dos, si la defensa pues no es del todo adecuada, es probable que sí prospere lo que el trabajador diga. Y eso es muy peligroso porque entonces será la prueba más fuerte para llevar una sentencia laboral al ámbito penal y entonces sí el patrón tenga problemas con la justicia y que sí vaya a la cárcel, como dicen por aquí. ¿Qué hacer? Bueno, lo que ya dijo, ¿qué hacer para evitar eso? Pues lo que bien dijo Gustavo, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de trabajar, entender que la situación de los derechos humanos vienen en serio, respetar los derechos laborales y tener y darles vida a la norma 035, al reglamento interior, a las capacitaciones, al protocolo preventivo para este tipo de actos. Gracias. De acuerdo. Aurelio, yo nada más quería hacer un acotamiento allí, porque el ejemplo que pusiste ahorita respecto a que ahí te va porque no pagaste el finiquito, ahí te va la denuncia penal, tiene que ir de la mano con un acto discriminatorio, no es cualquier derecho laboral, nomás para que no se vayan a asustar. Tiene que ver con un acto de discriminación. No me pagó porque soy mujer, no me pagó porque tengo tantos años de edad, no me pagó porque tiene algo en contra de las personas de esta religión o X, por todos los 20,000 motivos allí y que todavía dejaron la puerta abierta, ¿no? Dejarlo acotado a ello. E insisto, y sí quiero hacer la aclaración porque mis comentarios, si bien es cierto, yo también estoy en contra de la discriminación y también creo que ya debemos empezar a trabajar en función a ello, pero sí creo que ya hay diferentes tipos de responsabilidades y de legislaciones que se me hace exagerado que sea un delito, pues, porque pues tenemos la multa laboral, tenemos la demanda del trabajador, que es independiente a la multa laboral por parte de la autoridad. Tenemos el posible daño moral que se puede manejar por la vía civil, como acertadamente se comentó hace unos momentos, y que algunas personas ya lo han explorado, aunque sí es cierto que es desconocido y no se explota lo más aún, pero ahora también resulta que puede ser un delito. Yo siento que es desproporcionado el que se vaya a la materia penal este tipo de situación sin que de ninguna manera estemos de acuerdo en que haya cuestiones de discriminación. Por supuesto que debemos avanzar y debemos hacer todo lo posible nosotros desde nuestra trinchera y por supuesto asesorando a nuestras empresas para evitar cualquier acto discriminatorio, ¿no? Sí, y no son temas menores, ¿eh? Vean ustedes cómo ha ido progresando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos temas, como lo comentaba Gustavo, principalmente en el tema de libre desarrollo de la personalidad.
Acuérdense ustedes que en la sentencia que hubo, principalmente esto de la cannabis, se decía que tú eres libre de meter a tu cuerpo, introducir a tu cuerpo lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué? Pues en un afán de libre desarrollo de la personalidad, que yo soy total y absolutamente libre. Ahora, ese afán de ese libre desarrollo de la personalidad ha derivado también, porque son satélites, todo va unido, va en este tema de los derechos de las parejas homosexuales, va muy cerca en el tema de adoptar, pues, por parejas del mismo sexo. O sea, vean cómo la Suprema Corte ha ido avanzando en estos temas, ¿sí? Dicen en derechos progresivos, bueno, pues así lo ha denominado, y uno de estos tantos derechos es precisamente el tema de la dignidad humana. Como veíamos en la tesis jurisprudencial, uno diría, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con eso. Espérame, es que no se trata de que estés o no estés de acuerdo, sino que ya es una realidad, al menos en la legislación penal, aquí en Baja California. Entonces, si tú anulas o menoscabas, como dice el Tratado Internacional 111, si tú anulas o menoscabas de alguna manera la igualdad de oportunidades o trato, a que en cierta forma habla el artículo también segundo de la igualdad sustantiva entre hombre y mujer, o sea, que tenemos derechos a las mismas oportunidades, tanto hombres como mujeres, incluido el tema del salario, bueno, pues es un tema que ahí está para preverlo en un compliance de medir ese riesgo que va a tener mi organización. Coincido completamente con Alberto también y con Blanca. Necesitas tener tus protocolos de la reforma que ya hubo, acuérdense, los protocolos sobre trabajo forzoso, el protocolo sobre acoso, sobre hostigamiento. Ahí están las herramientas. Es cuestión de tenerlas a la mano y tenerlas vigentes. Ahorita, por ejemplo, están dándose muchas inspecciones, tanto a nivel federal como local, y una de las cosas que están pidiendo es precisamente ese tema de los protocolos. Muy bien. Excelente. Muy bien, hay más preguntas. Tenemos aquí a Kenneth Landeros. ¿Qué tal, Kenneth? ¿Cómo estamos? Los gerentes de recursos humanos deberemos de pulir los criterios de reclutamiento. Esto es para poder establecer el por qué el candidato es o no aceptado. La verdad nos da un punto algo álgido en esta nueva reforma, ya que el candidato puede sentirse, a pesar de que no sea así, discriminado. Entonces es momento de reinventar el reclutamiento para que sea más quirúrgico y no herir susceptibilidades. Excelente, muchas gracias, Kenneth. Muchas gracias a todos los que están escuchando. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Incluso hace ratito que mencionaban lo de la marihuana, los antidopings. O sea, mucho cuidado. No quiere decir que ya no pueden hacer antidopings, pero hay que tener mucho cuidado con el mencionarlos en el reglamento, porque si eres un chofer o un conductor, operador de autotransporte, pues claro, porque se requiere, no se diga un piloto aviador, o sea, tiene que estar vinculado de alguna manera con el trabajo o que se solicite porque se crea que el trabajador está bajo el influjo durante las horas de trabajo y que se tenga que tener la seguridad de que no le vaya a suceder un accidente por estar bajo el influjo en ese momento. Pero el solo pedir antidopings o que salgan positivos a lo que salgan positivos, pero no vengan bajo los efectos de la droga, nunca ha sido causal de rescisión, pero ahora ni siquiera debiera ser motivo de incluirlo en reglamentos que antes pues nos dábamos el lujo de incluirlo porque pues no estaba la situación como la tenemos actualmente, ¿no? Sí, me recordaste un caso que me hablaron el otro día. Digo, se dice el pecado, no el pecador, ¿eh? Donde me dicen, licenciado, parece ser que nos van a demandar. Y yo, ¿pero por qué? Porque resulta que llegó una persona, una oaxaquense, y pues ya ves que pues no la contrataron. Entonces ella dice, ¿pero por qué no me contratan? Entonces a la chica de reclutamiento le dijo que no la contrataban por la estatura, porque no llegaba a la estación de trabajo, no daba el ancho, pues no daba el alto. Entonces le digo, oye, pero ¿qué fue lo que pasó? No, pues es que se lo dijo la reclutadora a la persona. No, pero ¿por qué se lo dijiste? Pues, o sea, es que ese precisamente es el problema. Ahora, ¿te grabó? ¿No te grabó? Digo, porque también es otra situación, ¿no? Porque si no va a quedar palabra contra palabra. Sí, Blanca. No, y además, sí, lo que también es válido es que si acorde al tipo de trabajo se tenga que hacer ciertos distingos, es viable. O sea, la misma corte dice que hasta X edad puedes hacer ministro, pues, por ejemplo. O si es trabajo donde se requiera mucha fuerza física,
pues digo, no nos hagamos, los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, entonces hay cuestiones que sí podrían tener una justificación adecuada. Si la estatura en verdad era una de las limitantes y se puede acreditar, pues es para evitarle un accidente. Imagínate que esté a un nivel donde no alcance a ver y pueda darse algún accidente de trabajo. O sea, si está plenamente justificado, yo creo que no tienen por qué preocuparse. El detalle es que no haya realmente esa justificación o sea exagerada la justificación. Que es la descripción de puesto, ¿no? Debe de estar en la descripción de puesto la calificación que se le está dando a un determinado empleo, ¿no? Y sobre todo los exámenes, tienes que practicar exámenes. No es nada más de que entras, no. Oye, ¿y los exámenes? Porque te van a preguntar, a lo mejor la CONAPRED, y oye, ¿por qué no la contrataste? Ah, no, bueno, pues es que no dio el ancho. Oye, pero ¿dónde están los exámenes que le practicaste? Cosa muy importante, ¿no? O eso de que no iba a alcanzar la mesa de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuánto mide la mesa y cuánto mide ella? Pues quién sabe, pero la vi chaparrita, pues eso no. Pues sí. O sea, tienes que tener un porqué. Pues ahora los patrones, bien lo decía Gustavo, los patrones tenemos la carga de probar gran parte de las situaciones que ocurren en una empresa en el día a día. 784 Ley Federal del Trabajo, cargas procesales, la mayoría son del patrón. Y ni siquiera hablamos ahorita sobre la reversión de la carga de la prueba, que ya no existe. Ya no existe a partir del 6 de agosto con la tesis jurisprudencial donde la tumbó, pero de todas maneras en la reforma del 1 de mayo de 2019 también la tumbaron, ¿no? Ese es otro tema para otra charla, muchachos, de ver el tema de qué vamos a hacer ahora. Ya no vamos a poder negar el despido y ofrecer el trabajo, Así es. Muy buen tema ese. Uh-huh. Yo creo que aquí, Aurelio, para tratar de ir sacando conclusiones, lo que vale la pena es primero que nadie se asuste. O sea, no es algo que por lo que todo el mundo esté corriendo riesgo, que mañana vayan a meter a la cárcel al representante legal de la empresa porque un supervisor le dijo indio a un trabajador o gordo o lo que sea. Recordemos que la responsabilidad penal de las empresas como tal incluirían una disculpa pública, una posible reparación del daño, pero nunca van a meter al gerente de recursos humanos, al representante legal de la empresa, al director general de la empresa o a cualquiera de sus funcionarios a la cárcel por algo que hizo otra persona. O sea, el que realmente se dirigió al trabajador de esa forma sería el que tendría la responsabilidad penal respecto de la pena corporal. Es decir, yo no puedo tener miedo de que me vaya a pasar algo a mí por lo que están haciendo otras personas. Pero yo como organización tengo que poder acreditar ante esas autoridades que hice todo lo necesario, como decía el licenciado Alberto, para tratar de prevenir. O sea, hay acontecimientos que se salen de nuestras manos y que en ocasiones por la confianza, a mí me ha tocado caminar por los pisos de producción y es increíble lo que de repente escuchas, la forma en la que se llevan los trabajadores. Pero mientras no se molesten, pues no pasa nada, pues así se lleva, ¿no? No hay ningún problema. Pero la realidad es que ahora voy a tener que empezar a intervenir como patrón en ese tipo de circunstancias para decirles si se quieren llevar así va a tener que ser fuera de las instalaciones de la empresa, porque empezamos a normalizar las conductas indebidas y la realidad es que uno como patrón tiene que tratar de evitar que esas cosas sucedan. Sí es un cambio de paradigma, sí tenemos que tener cuidado con los perfiles de reclutamiento, como comentó ahorita la persona el comentario que pusieron, empezar a revisar nuestros reglamentos, nuestros contratos, nuestros protocolos, la NOM 035, etcétera, etcétera, sobre todo para tratar de evidenciar que yo estoy tratando de evitar ese tipo de circunstancias. A mí lo que me gustaría dejarles a los que nos pudieran estar escuchando de la plática es una señal del cambio que se viene. Hay que tenerlo en cuenta, en consideración. No es que van a salir a cazar gente a las empresas por este tipo de cuestiones. Le da mayores herramientas a los trabajadores y a los abogados de trabajadores para que intenten otro tipo de acciones con los patrones. Ustedes saben perfectamente que cuando agarramos, por ejemplo, a un trabajador robando,
Lo que viene inmediatamente después es una denuncia, es una demanda laboral por parte de ese trabajador para tratar de contrarrestar las acciones. Esto es algo que se va a empezar a presentar y es algo que requiere una atención especial, pero la realidad es que vamos a estar mucho mejor parados en la medida que podamos acreditar que tomamos medidas, no solo en papel, en la práctica. Es muy diferente decir, yo tengo un protocolo que dice todo esto, a poder decir, mira, yo tengo este protocolo y estos son los casos en los que he investigado, en los casos en los que he actuado. Puedo respaldar que esta no es una política que existe nada más de papel, sino que en la práctica la aterrizo, cosa que en muchas empresas no es así. Es decir, existe en papel, pero no en la práctica. Hasta ahí mi comentario. Excelente. Hay otra pregunta. ¿Qué entienden ustedes por negar o restringir derechos laborales? Fíjate que volvemos es una interpretación de sentido común, no de acuerdo a lo que posiblemente la Corte pudiera definir, pero el simple hecho, como comentábamos en los ejemplos, que no le voy a dar el aguinaldo, ya estás negando un derecho laboral. Restringir los ejemplos que ponías, Aurelio, o mermar, los ejemplos que ponías, que en lugar de darte 8 días de vacaciones te voy a dar 6. ¿Por qué? Porque no me gusta que como vienes vestido, por ejemplo, es un acto discriminatorio. Entonces, por supuesto que genera muchos problemas de interpretación, porque puede ser tan amplio y tan general que todo quepa ahí, pues. Incluso yo quería hacer otro comentario, porque si bien es cierto, dice que se da de 1 a 3 años de prisión y las multas y el trabajo comunitario que mencionamos, cuando se nieguen o restrinjan derechos laborales, educativos, civiles y sociales, pero habla de derechos laborales en general. Y luego dice que se agrava en una mitad más cuando esos actos son con una persona con la cual se tiene una relación de subordinación laboral. Entonces, yo dije, a ver, si tiene subordinación, se agrava. Entonces, ¿a qué se refiere la otra que habla de derechos laborales? No sé cómo lo podríamos interpretar, pero bueno, yo queriéndole encontrar una lógica, diría, bueno, si eres el gerente de recursos humanos, el jefe inmediato, el coordinador, el supervisor, el inspector, posiblemente estamos en el supuesto general, pero si eres el patrón propiamente dicho, persona física, por ejemplo, y se realizan estos actos discriminatorios, a lo mejor estamos en el agravante. Los penalistas nos podrán explicar mejor, pero me llamó mucho la atención. Dije, pues está agravado acá cuando hay una subordinación, y arriba habla también de laboral sin el agravamiento, pues ¿cuál es la diferencia, no? Salvo que ustedes lo interpreten, me ayuden en la interpretación. Yo lo veo igual, a reserva que comenten ustedes. Yo lo veo por el tema, y me gustó mucho el matiz que le diste, Blanca, de que tiene que ver con una situación de discriminación, pero que anule, como dice el mismo artículo, que anule de alguna manera esa dignidad humana, esa igualdad de oportunidad en el trato, que es de lo que habla el Tratado Internacional 111, ¿no? En materia de discriminación, que termina diciendo que si tú calificas un trabajo, pues no estás incurriendo en una discriminación. Ya lo decías tú, o sea, yo quiero, por ejemplo, una persona que tenga vista perfecta. Bueno, pues yo voy a colocar ahí, quiero una persona que tenga vista perfecta, le voy a hacer un examen, si lo pasa, entonces, pues vas para adentro. Si no lo pasas, pues no te puedo contratar. Te estoy discriminando, sí, te estoy restringiendo un derecho laboral, sí, pero hay un motivo para el cual. Pero yo les pregunto, entonces, ¿cuántas empresas realizan exámenes a los candidatos, a los aspirantes, y guardan esos documentos? Porque eso lo vamos a necesitar en el juicio. Ahí el punto, Aurelio, sería justificar plenamente por qué necesito a alguien con una visión perfecta. Porque si no lo justifico, entonces sí se podría alegar una cuestión de discriminación. O sea, a mí me llama la atención, pues, tener que hacer ese tipo de acotaciones o aclaraciones, ¿no? Una vez me dijo un cliente, yo no prefiero a las mujeres porque sean mujeres, las prefiero porque tienen las manos pequeñas, y por el tipo de procesos que se realizan dentro de la empresa, se facilita a alguien que tiene las manos más pequeñas que las que tiene un varón. Bueno, pues entonces vamos a poniendo que solicitamos gente de manos pequeñas.
no mujeres. Es tu regla para tratar de escogerlas, pero la realidad es que no necesitas mujeres, necesitas gente que tenga las manos pequeñas. Vamos tratando de darle un matiz más genérico que orientándolo hacia una cuestión de sexo. La realidad es que va a haber muchísimas dudas, inquietudes, comentarios, estaré o no discriminando. Hoy le comentaba en clase, un alumno me decía, oiga maestro, no voy a decir, un pariente de él, tengo un pariente mío tiene una tienda de artículos religiosos, para no hablar de la religión en lo particular que profesan estas personas. ¿Qué sucede si contratan a alguien y resulta que al otro día, si es varón, llega vestido de mujer, o si es mujer, llega vestida de hombre, porque tiene una preferencia transvesti? Ya ven que ahora hay como 100 y tantos géneros para no una definición, pero la realidad es que si esa es la persona que va a estar atendiendo a los clientes que entren, pues me voy a meter en un problema, porque por lo general van a llegar personas que tengan un cierto tipo de preferencia a no tratar con ellos en ese tipo de cuestiones. Si le digo que no, sería una cuestión de discriminación, o le puedo decir, ¿sabes qué? Aquí está tu liquidación al 100%, cometí un error a la hora de la contratación, y empezamos a hablar de cuestiones de estabilidad en el empleo y otro tipo de cuestiones. Hablan ahí de antecedentes penales. Si descubro que no puedo pedir cartas de antecedentes penales, tengo un jardín de niños y me entero que mi conserje tiene un antecedente penal de pedofilia. Si se enteran todos los padres de familia, dudo mucho que vaya a ser una noticia muy bien recibida. ¿Qué es lo que tengo que hacer como patrón? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los casos se van a volver muy casuísticos dependiendo de la situación particular, y es importante darle un tratamiento con pinzas para tratar de evitar incurrir en responsabilidades. Hasta ahí mi comentario. Hay una pregunta, ¿qué pasa si llega un candidato profesionista a solicitar un puesto de operador y no lo contrato? ¿Sería discriminación? Alberto, ¿qué opinas? Sí. Pues sí, así de fácil. En muchísimas entrevistas de trabajo perdón el comentario rápido, muchísimas entrevistas de trabajo hemos visto que dice, no te contrato porque estás sobrecalificado. Parece halago, pero ya no lo sería, ¿no? Sí, es una discriminación, definitivamente, no hay que decirlo. Ahora, con la pregunta anterior de ¿qué entienden por restringir y negar? Bueno, ejemplo, negar es, por ejemplo, pido vacaciones. Ya me tocan vacaciones este trabajador cuando cumple el año. Bueno, sabemos que hay 6 meses de plazo, ¿verdad? Siempre y cuando haya un calendario de vacaciones previo. Cuando pasan esos 6 meses y el trabajador dice, oye, ya pasaron los 6 meses después del año, quiero vacaciones y se la niego, eso es negar un derecho. Restringir está bien, pero nada más sales la mitad del periodo de vacaciones. Nada más quería comentar eso. Bien, ya se nos está acabando el tiempo. Nada más invitarlos, pues, este es un nuevo ciclo de conferencias que nosotros titulamos Charlas Laborales Empresariales. Vamos a estar platicando con ustedes sobre diversos temas de actualidad que son, creemos nosotros que son muy importantes. Empezamos con porque pues, es el que acaba de apenas de hacer el 3 de septiembre aprobado pues esta reforma del 160 ter del Código Penal, que tiene implicaciones netamente laborales en el tema de discriminación. Hay otros temas en el tintero que queremos platicar con ustedes. Sin embargo, pues el tiempo es corto, es 1 hora nada más, que estamos muy contentos de estar con ustedes. ¿Algunas palabras finales, muchachos, muchachas? No, pues muchísimas gracias, encantados de poder charlar, platicar y retroalimentarnos también de la gente que nos manda sus preguntas, porque también todos seguimos aprendiendo. Sí. Gracias. Sugerir temas con mucho gusto, ¿eh? Gracias. Muy bien. Sí, claro, por supuesto. Sugieran temas. Si quieren hablar de subcontratación, perfectamente hablamos de subcontratación. Si quieren hablar de la reforma, de ahora la que viene, ahora el 3 de noviembre, que la trazaron, también con gusto lo podemos platicar con ustedes. Encantadísimo de estar aquí departiendo el pan y la sal. Nos vemos próximamente.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Alejandra tuvo que salirse por un problema de conexión de internet, pero estará con nosotros también en la siguiente sesión. Gracias. Hasta luego.